Buenos días, amados hermanos. Que el Señor sea bendiciéndolo a cada uno de ustedes. Si pueden invitar a los hermanos que estén atrás, que puedan pasar, para que podamos dar comienzo a nuestro culto de adoración. Mientras tanto, los que ya estamos acá, los invito a que se puedan poner de pie, para que podamos orar al Señor. Oremos, amados hermanos. Padre nuestro, Señor, gracias le damos por recibirnos en su casa de oración. Un día más, Padre Santo, un día frío, Señor, pero le rogamos que nos ayude, Señor, a que no sea un impedimento para alabar y bendecir tu nombre en esta hora, Señor. Le rogamos que usted sea protegiéndonos a cada uno de nosotros, Señor, y a nuestras familias también, Señor. Ayuda a todos los hermanos que no han podido venir el día de hoy para que también se gocen en su hogar, también lo dediquen a ti, Señor, en este día del Señor, que puedan alabarte también, Padre amado, y ayúdenos a nosotros y que su Espíritu Santo sea obrando en medio de su iglesia, Señor, mostrándonos, enseñándonos su palabra, dándonos testimonio de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en cada alabanza que vamos a dar a ti, Señor. Que sea un olor grato para ti. Ayúdanos, Señor. Bendiga hasta su iglesia, Padre. Protéjanos del mal en esta hora, Señor. Y no solo a nosotros, Padre, sino a todas las iglesias que están reunidas en esta hora, Señor, para alabarte a ti, Padre. Que tú recibas toda la honra y toda la gloria que mereces, Señor. Gracias, Padre, y le rogamos que perdone nuestros pecados, Señor. Perdona a cada uno de mis hermanos, Señor, y a mí, Padre, para que podamos ser dignos de estar delante de ti, Señor. Que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, Padre, y que atesoremos eso en nuestros corazones, Señor, y con gratitud alabemos tu nombre, porque Él está a tu diestra en esta hora, Padre. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por su amor. Bendíganos, Padre, y que no tengamos nada que impida que alabemos tu nombre en esta hora, Señor. Libera nuestra mente de nuestras preocupaciones, Señor. Guárdanos, Padre. En el nombre de Jesucristo le damos gracias, Señor. Amén. Sean todos bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Los invito a que podamos leer juntos, todos en familia, el Salmo 67. En la versión de la Biblia de la América, y lo vamos a proyectar acá adelante. El Salmo 67. Y damos lectura todos juntos en el nombre del Señor. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino. Entre todas las naciones, tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Te den gracias los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios, nos bendice. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Aliento al amanecer, mi vida
Dios. Gloria a ti, Señor. ¿Qué le parece si le damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor, al que vive? En el Salmos 98 dice: canten al Señor una nueva canción, porque ha hecho obras maravillosas. Su mano derecha obtuvo una poderosa victoria, su santo brazo ha mostrado su poder salvador. El Señor anunció su victoria y reveló su justicia a toda nación. Recordó su promesa de amar y de ser fiel a Israel. Los extremos de la tierra han visto la victoria de nuestro Dios. Aclamen al Señor, habitantes de toda la tierra, prorrumpan en alabanzas y canten de alegría. Amén.
fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré en Dios. Fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré en Dios. Reinará por siempre nuestro fuerte Bendito es tu nombre, Señor. Te damos la gloria solo a ti. Cantamos en esta mañana a una sola voz. Levantamos nuestras manos, nuestra voz, para reconocer quién eres tú, Señor.
redención. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te alabamos, Señor, por lo que tú has hecho en la cruz, porque todo esto se trata de ti, no de nosotros, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre esta mañana. Gracias te damos, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Oh, al ver aquel nuevo amanecer, Cristo entregado a morir, el juzgado fue, siendo justo y fiel, clavado a una cruz. El poder de la cruz, pecado Él se hizo por mí, ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Todo aquel dolor que tu rostro mostró, cargando el peso de mi maldad, toda corrupción, todo mal pensar, tu sangre cubrió allí. El poder de la cruz, pecado Él se hizo por mí, ira y culpa cargó, fui perdonado en la
ti encontramos ese perdón. Gracias, Señor, por la cruz, por la muerte y resurrección. Gracias, Señor. Al Cristo regresar, la espera acabará. Postrados a sus pies, en Él nos saciará. Jesús gobernará y todo nuevo hará. Las lágrimas en alabanzas cambiará. Oh, cuánto ansiamos ver que vuelva Jesucristo. Nos deleitaremos en el Rey por siempre. Nuestra esperanza es verle regresar. Al Cristo regresar, no habrá más maldición. Su gracia triunfará sobre la transgresión, pues Él restaurará lo que el pecado hirió. Su luz dará gran gozo a todo corazón. Oh, cuánto ansiamos ver que vuelva Jesucristo. Nos deleitaremos en el Rey por siempre. Jesucristo, nuestra esperanza es verle regresar. Al Cristo regresar, la prueba cesará y nuestros galardones Él recibirá. La muerte morirá, su reino acabará, revelará su gloria y gozo eterna. Oh, cuánto ansiamos ver que vuelva Jesucristo. Nos deleitaremos en el Rey por siempre. Jesucristo, nuestra esperanza es verle regresar. Jesucristo, nos deleitaremos en el Rey por siempre. Jesucristo, nuestra esperanza es verle regresar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora.
Gracias, Señor, porque nos ha dado el tiempo, Señor, de poder, Señor, alabar y bendecir tu nombre. Señor, te damos gracias porque, como cantábamos, Señor amado, a ti tenemos que dar la honra y la gloria, Señor. Y sin duda en nuestros corazones, Señor, está el deseo de que tú regreses, Padre Celestial. Y, Señor bendito, mientras tú no lo hagas, ayúdanos, fortalezcanos, Padre Celestial, y que podamos ser sal y luz para este mundo, Señor, por misericordia. Señor, en esta hora oramos por las iglesias de nuestra ciudad, Señor, que tú bendigas a cada uno de los pastores que semana a semana, Señor, fielmente exponen tu palabra, Señor, a tu pueblo, Señor, que tanto necesita, Señor, este mundo. Oramos, Padre, Señor, para que tú también puedas proveer obreros para tu mies, Señor. Ten piedad, Señor, del rebaño y envía hombres, mujeres, Señor, conforme a tu corazón, Señor amado. ¿Para qué? Para que puedan servir, para que puedan ayudar y para que puedan pastorear, Señor, a esta tu iglesia. Así como lo hacemos nosotros, Señor, que nos cuidamos los unos a los otros, Padre Celestial. Porque la labor pastoral o de pastorear no es solo del pastor encargado, Señor, sino que cada uno de nosotros con amor, Dios mío, con humildad debemos cuidar de nuestros hermanos, preocuparnos los unos de los otros, Señor. Te pedimos, Padre, también por los hermanos que se encuentran en formación y examinación en su llamado, Señor, por los futuros oficiales, Señor, de nuestra iglesia. Bendice, Dios mío, quienes se están preparando, Padre Celestial. Deles la claridad, deles la gracia, el tiempo, Señor, la sabiduría. Tú, Señor, por misericordia, síguelos guiando, Padre Celestial. Y a quienes también están en ese trabajo, en este caso a Pastor Jonathan, Señor, dele gracia, Dios mío, para que pueda entrenar también a quienes están en este trabajo, Señor. Padre Celestial, clarifica cada día el llamado en sus corazones que ellos tienen, por misericordia. Y te pedimos, Señor, también que tú puedas también levantar también más varones, Señor, que puedan estar disponibles para trabajar, Señor, que puedan haber más oficiales diáconos, Señor, que puedan haber también más pastores, Señor, porque apostamos también y creemos, Señor bendito, que esta iglesia puede tener más de un pastor, Padre Celestial, y te pedimos, Señor, que tú des el camino, muestres el camino para quienes, Dios mío, quizás puedan tener ese llamado en su corazón. Señor, te pedimos y oramos, Señor, por misericordia, que nos permita ser una iglesia familiar, Señor. Primero, que te ame a ti por sobre todas las cosas, pero que también ame, Señor, a su prójimo, Dios mío. ¿Y cómo podemos demostrar esto, Señor? El formar discípulos, Señor, para ti, y que podamos conectar a personas contigo, Señor, mediante tu palabra. ¿Para qué? Para amarle y servir con amor, Señor, a esta comunidad. Que como iglesia, Señor, nuestro Señor Jesucristo pueda ser el centro, Padre Celestial. Señor, por misericordia, ayúdanos, Dios mío, para que tú puedas ser el propósito en nuestras vidas, Señor, y que tu carácter, Señor, el de tu Hijo Jesucristo, se pueda reflejar en nosotros por amor y misericordia. Señor, ayúdanos a mantenernos fieles a la predicación bíblica, Señor, y a continuar en la misión que tú nos encomendaste, Padre Celestial. Oramos por nuestro pastor Jonah, por su esposa Natalia, Señor, por sus hijos Abigail, Benjamín y Juan Pablo, Señor. Bendígales, Señor. Sosténgales tú, Señor amado. Dele fuerza cada día, Señor amado. Renueva sus fuerzas, Padre Celestial, para que nuestro pastor nos pueda seguir guiando, y así también a su esposa, Dios mío, para que siga siendo la ayuda idónea, Padre bendito, para que pueda fortalecer y animar a nuestro pastor, Señor, cuando él también se encuentre triste, Señor, y a sus hijos, Señor, ayúdales en cada uno de sus ámbitos, principalmente en su salud, Padre Celestial, y en lo que ellos necesiten por misericordia. Dale tiempo también a Pastor Jonathan para que pueda compartir con ellos y con su familia, Señor, porque sabemos que esta labor demanda mucho tiempo, Señor. Provea usted los medios y dele sabiduría, Señor, para que él pueda administrar su agenda de la mejor manera, Señor. Oramos también por los grupos de conexión, Dios mío, por misericordia, quienes nos juntamos viernes a viernes, Señor, o el día que ellos lo puedan hacer. Que esta iglesia pequeñita, Señor, pueda seguir creciendo, Señor amado, y que podamos expandir a través de ellos también tu evangelio, Señor, y que, Dios mío, podamos, Dios mío, conectar a la comunidad contigo, Señor, a través de este medio por amor y bondad. Oramos, Señor, por los hermanos y hermanas que sirven, tanto de manera que los podemos ver, para quienes lo hacen de manera quizás más
más secreta, Señor, y nosotros no vemos ese trabajo. Te pedimos, Padre, que tú les ayudes, Señor, les bendigas y fortalezcas, Padre Celestial, para que el propósito siempre sea servirte a ti y a la iglesia también, y que lo podamos hacer con un corazón humilde, Señor, con un corazón sincero, Señor, sabiendo que quienes estamos en este lugar somos todos hijos tuyos, Señor, y nos tenemos que cuidar, nos tenemos que amar, nos tenemos que corregir, Señor, también, pero lo hacemos para tu gloria, Señor. Oramos también para que nos ayudes a preservar en la oración, en el evangelismo, Señor, y en la generosidad y en el amor los unos con los otros, Señor amado. De lo que tú nos has dado, porque todo proviene de ti, también podamos extender para quienes lo necesiten, Señor. Permita que nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente estén abiertos, Señor, para poder ver dónde hay necesidad, Señor bendito, y poder entregar de lo que tú nos das, Señor. Oramos también por las misiones, Señor. Bendice y ayuda a nuestros hermanos y hermanas que hoy, Señor, están dando sus vidas en ese campo, Señor bendito. Dele los medios necesarios, Señor, la valentía, Señor. Y quizás de esa valentía que también tú les diste a ellos, también danos a nosotros, Señor. Porque nosotros debemos predicar tu evangelio quizás en la comodidad de nuestra comuna o de nuestro país, Señor, donde no hay una mayor persecución a la iglesia aún. Te pedimos que nos ayude, nos des gracia y sabiduría, y que nuestro corazón y nuestra mente estén preparados, Señor, para defender tu evangelio, para defender tu palabra, Señor, conforme a lo que tú has estipulado, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que obedece también al llamado de la misión, Señor. Como iglesia también ayudamos económicamente a misioneros, Señor, que hay fuera del país. Te pido, Padre, que tú les des las gracias, Señor, a ellos para que puedan administrar de buena forma, Señor, esos recursos. Y permita, Señor, en nuestras vidas también tener eso en mente, Señor. A veces a lo mejor no como iglesia, sino que si hay alguien que en su corazón tiene el deseo de ayudar a alguna misión, a algún hermano, Señor, que está en esta labor, que tú le puedas tomar también esa palabra, Señor bendito, y que pueda aportar para quienes lo necesiten. Señor amado, y también pedimos con mucha humildad, Señor, por un lugar definitivo, Señor. Sabemos que ese lugar lo vas a dar tú en el momento que tú lo estimes conveniente, Señor. Quizás en 1, 5, 10, 15 años más, Señor, pero oramos fervientemente a ti, Señor, porque sabemos que tú lo vas a proveer, Señor, conforme a tu voluntad. Y agradecemos, Señor, también por el lugar que tú nos permites estar acá en Palabra de Vida, Señor, que nuestros hermanos con tanto amor han dispuesto, Dios mío, y que domingo a domingo nos cobijan, Señor amado, para poder alabar y bendecir tu nombre. Señor, damos gracias en esta hora, Señor, y oramos también por las ofrendas y por los diezmos, Señor bendito, por lo que nuestros hermanos van a entregar en esta hora, Señor, que lo podamos hacer de corazón, Padre Celestial, sabiendo que todas las cosas provienen de ti, Señor. Y a quienes, Señor, mis hermanos que administran también estos recursos, tú le des la gracia y la sabiduría para que lo puedan seguir haciendo bien, Señor amado, como lo han hecho hasta el día de hoy. Señor amado, dejamos todas estas peticiones delante de tu presencia, sabiendo que tú vas a responder conforme a tu santa y bendita voluntad. Te damos gracias, Padre, por todo y rogamos tu bendición a través de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Nuestras vidas, te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar, te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día. Mi obediencia
te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor. Bien, hermanos, ¿cómo están? Vamos a orar por nuestros niños, vamos a orar por la predicación como lo hacemos de costumbre, así que le pido que ahí en su lugar donde esté, por favor, incline su rostro y podamos orar al Señor. Padre, te alabamos nuevamente en esta mañana, en este domingo, Señor. Te damos gracias por permitirnos estar junto a nuestros hermanos, Señor, a tu iglesia, a tu cuerpo, adorándote, Señor, y exaltando tu nombre de manera conjunta, Señor. Te damos gracias por nuestros niños, Señor, por aquella herencia que hemos recibido de ti. Queremos pedir en esta hora, Señor, que tu gracia y tu sabiduría, Señor, y la guía de tu Espíritu puedan estar sobre nuestros hermanos y hermanas que hoy día van a estar acompañando a nuestros niños, Señor. Dirígeles, ayúdales, Señor, dales palabra para que puedan ayudar a nuestros hijos, Señor, a verte a ti, Señor. Oramos por ellos, Señor, para que tú te seas revelado en sus corazones, Señor, y les puedas salvar. Obra en sus vidas, Señor, vuélvelos a ti y rogamos tu gracia, Señor. También te pedimos por nosotros en esta hora, Señor, que hemos de escuchar tu palabra. Queremos pedir que aquietes, Señor, nuestra mente, que enfoques nuestro corazón y nuestra atención a lo que tú tienes que decirnos hoy día, Señor. Háblanos por medio de tu palabra, Señor. Anímanos, exhórtanos, dirígenos, Señor. Te ruego para que yo pueda ser un instrumento en tus manos, Señor, para que no sea de tropiezo, Señor, sino al contrario pueda ayudar a edificar tu iglesia, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Padre, y pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bien, ¿pueden pasar los niños? Bien, hermanos, por favor abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 14. Vamos a leer los versículos 25 y 26 el día de hoy. Búsquelo por favor, cuando lo tenga me dice amén, para que leamos juntos. Juan 14, 25 y 26. ¿Lo tiene? Bien, dice así la palabra del Señor. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Bien. Hasta acá, hermanos, parece que de nuevo volvemos a repetir algunos temas de la Escritura, ¿no? Seguramente usted tiene en su mente que ya hemos hablado de esto y efectivamente hemos hablado parte de esto. Pero hay un propósito tras las repeticiones. Nosotros deberíamos quizás preguntarnos por qué el Señor Jesús es tan insistente en aquella noche con sus discípulos en repetir una y otra vez las mismas cosas, ¿no? Y a la vez debiéramos preguntarnos ¿por qué Juan deja registro una y otra vez de las mismas cosas? Porque él cuando escribió el Evangelio fácilmente podría haber condensado esto y haberlo resumido, ¿no? Pero él deja testimonio de manera repetida de aquello que el Señor ha venido repitiendo hasta este punto. Y eso en términos de la Biblia, hermanos, siempre tiene una importancia. Cada vez que nos encontramos ante una repetición, ante una reiteración de las cosas, quiere decir que hay algo que el Señor quiere enfatizar y que es relevante para lo que está haciendo en ese momento. Nosotros empezamos a estudiar esta sección de Juan desde el capítulo 13, ¿se recuerda? Y en un par de meses hemos avanzado hasta el 14.
Pero ya en este momento hemos encontrado por lo menos 3 o 4 repeticiones de lo mismo. Jesús ha insistido en anunciar que Él va a partir de este mundo. Y específicamente hoy día Él ha insistido en que cuando Él se vaya va a enviar el Espíritu Santo, ¿cierto? Bien, ¿por qué se hace necesaria esta repetición entonces? Porque nos muestra la importancia de lo que está a punto de acontecer, primeramente. Recuerden ustedes que nosotros leemos este texto, pero nos está narrando lo que ocurrió en un par de horas en la noche en que el Señor iba a ser entregado. ¿Se acuerdan, no? Entonces estamos leyendo en harto tiempo lo que Él condensó en un par de horas. Pero el primer punto por el cual se hace necesaria esta repetición, como les decía, es porque nos está mostrando la importancia de lo que va a acontecer. Estamos leyendo el punto clímax de la historia de la redención. ¿Se acuerdan, no? Desde el mismo Génesis, con la caída de la humanidad, Dios ha venido anunciando que va a enviar un Mesías. Y ha venido anunciando cómo iba a ser este Mesías y cómo iba a tener que sufrir para salvar al pueblo de Dios. Y el punto que leemos es exactamente acá. Estamos a vísperas, a horas, a momentos de que el Señor sea entregado. Entonces el énfasis de Jesús en repetir esto tiene que ver con mostrar la importancia de lo que está a punto de ocurrir. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20 dice así: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor, ¿a quién? A vosotros. Entonces, cuando tengamos en la mente por qué volvemos a hablar de lo mismo, es porque se está enfatizando la importancia del momento que va a venir. Si usted tiene hijos pequeños, ¿se ha dado cuenta? Alguien lo dijo por ahí, ¿cierto? Que nuestra primera labor de padre, sobre todo en los primeros años, es evitar que se maten. ¿Lo ha escuchado, no? Les gusta encaramarse apenas pueden en todo lo que se sube. Y uno como padre, ¿cierto? No les dice una vez las cosas, si es algo importante o no. ¿Cuántas veces insiste? Las que sean necesarias, ¿o no? Bájate de ahí, bájate de ahí, bájate de ahí. ¿Por qué le repite tanto? Porque es algo importante, ¿no? Bueno, de manera similar, la Biblia nos repite muchas cosas porque es necesario enfatizar el momento en el que ellos se encontraban. En segundo lugar, es importante esta repetición porque nos muestra el amor del Señor por sus discípulos. El Señor no está pensando que los discípulos son tontos. Él no está mirando en menos a sus apóstoles. Él no está pensando que son ignorantes o necios o que no están entendiendo. Él les está repitiendo porque los ama. ¿Qué quiere hacer el Señor con estas palabras? Él quiere animar el corazón de los discípulos. Él quiere reconfortarlos. Él sabe que están a punto de experimentar tristeza, angustia, soledad, incertidumbre de lo que va a pasar porque su Señor, el Maestro, el que hizo milagros en medio de ellos, el que les enseñó, el que les mostró el reino de los cielos, está a punto de ser quitado. Y la insistencia viene como una herramienta para alentar sus corazones, para volver a mostrarles que aunque Él se vaya, otro iba a venir. Que aunque Él se vaya, el plan de Dios no ha terminado. Y que sus enseñanzas verdaderamente van a tener fruto. Por eso el Señor insiste. Hermanos, esa es una muestra de amor, ¿o no? Porque como les decía en el ejemplo, cuando ustedes tienen pequeños y se suben a algo alto y usted sabe que está a punto de caerse y sacarse la mugre, usted, como buen padre, no le dice una sola vez, ¿cierto? Porque podría decirle, bueno, quizás alguien dirá alguna crianza más antigua, ¿cierto? Bájate ahí que te vas a caer y después si se cayó te lo dije.
Pero uno trata de evitar que lleguen a ese punto, ¿no? Y para eso muchas veces insiste por amor. Entonces el Señor de nuevo está insistiendo a sus discípulos, tratando de animar sus corazones, de grabar en su mente y en su corazón lo que está a punto de ocurrir, para que en medio de la dificultad ellos puedan echar mano a las palabras de Jesús y entonces alentar sus corazones. Amén. Yo les pregunto, ¿nuestra confianza en las personas no aumenta a medida que vemos que ellos cumplen lo que nos dicen? ¿Sí o no? Cuando nosotros vemos que alguien nos dice algo y es fiel a lo que dice, ¿cómo miramos en una segunda oportunidad a esa persona? Nosotros comenzamos a decir, esta persona va a cumplir lo que me dice, ¿cierto? Entonces nuestra relación con él comienza a cambiar, o con ella. Y el Señor, fíjense que le está anunciando y repitiendo a los discípulos para que reafirmar todo lo que les ha dicho, pero para que cuando ocurra lo que tiene que ocurrir, entonces ellos digan, tenía razón. Y entonces sus corazones se alienten. ¿Amén? Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿qué dice la Escritura? ¿Hasta dónde? Hasta el fin. Jesús amaba a sus discípulos. Él amaba a los apóstoles y como prueba de eso insiste una y otra vez respecto a lo que va a pasar. Pero hay algo más por lo cual también se repite, y es que realza la veracidad del relato de Juan para los lectores modernos. Los discípulos estaban ahí y ellos tenían luces. Jesús les estaba anunciando lo que iba a pasar, pero ellos no sabían ciertamente lo que iba a pasar. Pero nosotros leemos hacia atrás, ¿o no? Y leemos la Escritura y sabemos lo que va a ocurrir, ¿o no? ¿O no sabemos? ¿O hay alguien si está preguntándose, quizás no crucifican al Señor? Nosotros ya sabemos lo que ocurrió, ¿no? Y fíjense que todo esto sirve como un testimonio entonces para nosotros de cómo el Señor les anunció con antelación todo lo que iba a ocurrir. Y entonces nosotros vamos a la Escritura y miramos la Escritura y decimos, el Señor verdaderamente es el Señor, ¿o no? Fielmente les anunció lo que iba a pasar y fielmente cumplió lo que estaba escrito. Por lo tanto, este relato repetitivo para nosotros tiene importancia porque nos anima a ver la fidelidad del Señor. Romanos 15, del 4 al 6, dice así, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo, ¿de qué? De las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué se repite para nosotros? Porque esto nos anima, nos fortalece y levanta la esperanza en nuestros corazones. Amén. En cuarto lugar, ¿por qué es necesaria esta repetición? Porque está enfatizando a alguien que iba a venir. Jesús está insistiendo no solo en que Él se va a ir, sino en que alguien va a venir en su lugar. Y eso es una muestra de que Él le está dando importancia no solo a quien viene, sino a la obra de aquel que viene. ¿Y quién es aquel que ha de venir? ¿Quién? El Espíritu Santo. Por lo tanto, Jesús está repitiendo y enfatizando, y lo va a volver a hacer más adelante, lo vamos a volver a ver. Cómo Jesús vuelve a decirle, pero va a venir el Espíritu Santo. Porque está tratando de alguna manera no solo de alentar y de proteger a sus discípulos, sino de tornar su mirada. Para que no solamente se fijen en lo que va a pasar ahora, que es el Maestro crucificado, sino que puedan mirar al Espíritu Santo que va a venir a llenarles y a capacitarles y a animarles para la obra que viene por delante. Amén. Finalmente,
hermanos, en este pequeño paréntesis, el objetivo de las repeticiones que vemos nos lleva a considerar que la historia no va a ser distinta para nosotros. Miramos a los discípulos y vemos cómo eran ellos. ¿Cómo eran los discípulos? Estuvieron con Jesús, vieron milagros tremendos, pero ¿cómo eran ellos? ¿Eran temerosos o no? ¿Les faltaba fe o no? ¿Eran a veces medios desobedientes? ¿Necesitaban reafirmación en las promesas de Dios? ¿Y no somos nosotros así? ¿No somos temerosos a veces o no? ¿No nos falta la fe? A veces no obedecemos y constantemente necesitamos una y otra y otra y otra vez que se nos reafirmen las promesas de Dios. Porque está en nuestra naturaleza corrupta el apartarnos de la fidelidad del Señor. Por lo tanto, la repetición, que a veces nos parece tediosa, nos es más bien necesaria para no apartarnos del camino y para perseverar en creer las promesas del Señor. Pablo le decía a los hermanos, para mí no es gravoso repetirles las mismas cosas. Y nos vamos a encontrar, hermanos, que a lo largo de la historia vamos a ver enseñanzas una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque necesitamos escuchar de nuevo las mismas promesas, ¿o no? Hermanos, si nosotros fuéramos capaces de tomar la Biblia y asimilarla en una sola lectura, quizás no la necesitaríamos nunca más. Pero la evidencia nos muestra que evidentemente no somos así. Necesitamos reafirmar las promesas de Dios. ¿Cuántas veces nos sentimos como un miserable gusano despreciado y desechado y no amado por el Señor, o no? ¿Y cuántas veces dice en la Biblia que Jesús nos ama? Hermanos, eso es lo que más se repite en el Nuevo Testamento, ¿no? El Señor nos ama tanto que envió a su Hijo y estuvo en la tierra y se humilló y murió por nosotros y nos ha dado promesa. Y aún así necesitamos escuchar de nuevo las mismas cosas. Por lo tanto, no miremos estas repeticiones como algo de relleno en el texto. En la inspiración divina, nada ha sido puesto por casualidad o como un mero relleno, sino que en la soberanía de Dios se hace necesaria estas repeticiones para nuestro propio corazón. ¿Amén? Dicho esto, que es un paréntesis, pasamos al texto, porque el Señor nos dice a continuación: estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y lo que sigue en este texto, hermanos míos, nos lleva a ver parte de la obra del Espíritu Santo. Jesús no está hablando solamente ahora de aquel que iba a venir, sino que está dando luces a sus discípulos de lo que este Espíritu Santo iba a hacer en ellos. Y primero, antes de pasar a ver el detalle de qué significa esta enseñanza y este recordar, fíjense que hay un paralelo muy importante en esto y que nos habla de la amplitud de la obra del Espíritu Santo. Porque en el versículo 25 Jesús dice: estas cosas os he dicho estando con vosotros. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿cuáles cosas? ¿Cuáles cosas Jesús les había dicho? ¿Se está refiriendo solamente a lo que les está diciendo esa noche? ¿O más bien está abarcando todo lo que Él les dijo a lo largo de sus 3 años de ministerio? Jesús está hablando de estas cosas en relación a todo lo que Él les enseñó. Pero, hay algo importante aquí. Porque Él luego lo contrasta, y cuando Él define estas cosas, lo contrasta con todas las cosas del Espíritu Santo. Hermanos, y yo les hago la siguiente pregunta. ¿A qué vino Jesús? ¿Qué vino a enseñarle Jesús? ¿Qué vino a mostrarle a sus discípulos? Él vino a mostrar el Evangelio. Él vino a anunciar las buenas noticias de salvación. Él vino a mostrar que el reino de los cielos se había manifestado. Eso vino a mostrar Jesús.
Por lo tanto, debemos ser conscientes que en el ministerio de Jesús, Él no habló de cada punto y de cada coma y de cada palabra de lo que había en el Antiguo Testamento. ¿O lo dijo así? Él vino con un foco en el mensaje, a mostrar el reino de Dios. Pero Él no habló de todas las cosas hacia atrás que decía la Biblia, hermano. Imagínense cuánto tiempo se hubiera necesitado. Y usted me podría decir, no, pero era el Señor, Él tenía capacidad de resumir, ¿o no? Pero sus receptores eran mortales, comunes y corrientes como usted y yo. Por lo tanto, si a nosotros nos ha llevado años de cristianismo entender algunas cosas de la Biblia, ¿cómo pensamos que ellos en 3 años iban a entender todo el mensaje? Era imposible, ¿no? Por lo tanto, Jesús está contrastando que Él les vino a dar una enseñanza en particular, pero el Espíritu Santo iba a ampliar el entendimiento de eso, para que ahora ellos fueran capaces de entender todo lo que la palabra de Dios inspirada ha dejado registrado a lo largo de la historia. ¿Se entiende? Por lo tanto, el alcance de la obra del Espíritu Santo es mucho mayor que lo que Jesús les logró enseñar. ¿Lo vemos? Marcos 13:11 dice, y respondiendo Él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Y en Marcos 1, 14 y 15 dice, después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando, ¿qué vino proclamando? ¿Cómo? Él. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Entonces, arrepentíos y creed, ¿qué? Entonces, el foco del ministerio de Jesús estuvo en anunciar, ¿qué, hermanos míos? El Evangelio, la buena nueva. El tiempo se cumplió, el Mesías prometido ha llegado. Llegó por fin el cumplimiento de esta promesa que hace tanto tiempo atrás se hizo. Eso vino a anunciar Jesús. Pero el Espíritu Santo va a ampliar y nos va a dar mucho más conocimiento. A esto se refiere cuando la Escritura dice que el Espíritu Santo entonces les va a enseñar todas las cosas. El mensaje del Evangelio, el plan de redención, la exaltación de Cristo en la cruz, la derrota de las tinieblas, el futuro de gloria, todos estos temas y tantos otros se nos presentan en el Nuevo Testamento como fruto del entendimiento de los apóstoles. Hermanos, hasta el tiempo en que Jesús estuvo con sus discípulos, ¿el Nuevo Testamento estaba escrito? No, no estaba escrito. Ellos tenían el registro del Antiguo Testamento, que era lo que Jesús usaba y validaba, ¿cierto? Los salmos, los profetas, la ley. Eso vino a validar Jesús. Pero el Nuevo Testamento que nosotros leemos hoy día, incluido el registro de Juan, vino como fruto del entendimiento de los apóstoles. Y ellos entonces dejaron registro de lo que nosotros leemos hoy día. ¿Sí? El mismo apóstol Juan, cuyo evangelio estamos estudiando, escribe lo siguiente, en Juan 1, del 1 al 3. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando usted lee esto, ¿qué entiende del texto? ¿De quién está hablando? Él más adelante lo dice en el versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y usted dice, ahí habla entonces de Jesús. Y está hablando de Jesús y está hablando de que no es un ser creado, sino que ha habitado siempre en la gloria con el Padre. Y ese Dios se encarnó. Pero esto lo escribe Juan, ¿cuándo? Los teólogos dicen que se escribió alrededor del 90 después de Cristo. Y lo que nosotros estamos leyendo ocurrió cuando Jesús estaba con ellos. El entendimiento de los discípulos fue aumentando después de la venida del Espíritu Santo. Y ellos dejaron testimonio ahora con una correcta comprensión de lo que la historia estaba mostrando, porque el Espíritu Santo cumplió la promesa, les enseñó todas las cosas. ¿Lo vemos o no? ¿Sí? El apóstol Pedro también da testimonio de esto.
En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 20, dice así: porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración, hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿Se acuerda de ese episodio, no? Cuando el Señor toma a sus discípulos y los lleva, ¿cierto? Y aparecen Elías y Moisés, ¿cierto? Y viene esta voz del cielo y le habla. Y Pedro está escribiendo años después a la iglesia. Le está diciendo, oye, yo fui testigo de esto. Y continúa diciendo así. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo esto, sabed que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces Pedro está diciendo que lo que él está escribiendo y lo que deja registro en sus cartas, al igual que el resto de los apóstoles o los aprendices de los apóstoles, como Marcos, por ejemplo, y como Lucas, ha venido por la revelación y la inspiración del Espíritu Santo, el cual Jesús había prometido que les iba a enseñar algunas cosas. ¿Eso dijo? Todas las cosas. ¿Lo vemos o no? ¿Cómo está funcionando entonces? Bien. Fíjense este ejemplo. Génesis 4, del 1 al 8, un texto muy conocido. Dice así: y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de las ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Mi hija me hacía el otro día la pregunta, ¿por qué la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios y la de Caín no? Y si leemos este texto, ¿tenemos alguna respuesta? ¿Tenemos alguna respuesta de este texto de Génesis? No. No hay ninguna evidencia. La Biblia solo nos muestra, y tenemos que ser cuidadosos en cómo inferimos, la Biblia solo nos muestra que dos hombres entregaron ofrendas a Dios. A Dios le agradó una y rechazó la otra. Y después de eso, el que había sido rechazado se levantó y mató a su hermano. Eso nos dice el texto. Y eso está en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento tenemos evidencia que nos amplía lo que ahí pasó. Primera de Juan, el mismo que escribe el Evangelio que estamos estudiando. Versículo 3, 11 al 12 nos dice así. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era de él y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces Juan nos está ampliando ahora la película y nos está diciendo, ojo, que las obras de Caín eran malas,
Y como las obras de su hermano eran buenas, entonces él se levantó y lo mató. Y Judas escribe en Judas 1, 10, 11, dice: mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. ¿Qué está haciendo Judas? Está hablando de hombres impíos. Y nos dice que entre esos hombres impíos hay un ícono, que era también un hombre impío. Y ese hombre impío era Caín. Entonces lo que no leemos en el texto de Génesis nos es mostrado ahora en el Nuevo Testamento por la enseñanza del Espíritu Santo a través de los apóstoles. ¿Lo vemos o no? Ahí se cumple, hermanos míos, que el Espíritu Santo entonces vino a ellos a enseñarles todas las cosas. El Espíritu Santo le mostró a los discípulos y les enseñó a interpretar de manera correcta lo que en el Antiguo Testamento o estaba velado o no era tan fácil de entender. Y esta obra es maravillosa, porque significa que entonces tenemos ahora a través de los discípulos una correcta interpretación de lo que pasó en el Antiguo Testamento. De hecho, hay una regla hermenéutica que tiene que ver con la interpretación de la Biblia que nos dice que lo que se nos muestra en el Nuevo Testamento respecto al Antiguo ha venido a ser la correcta interpretación de los hechos que nosotros leemos y que a veces no están tan claros. ¿Sí? ¿Me sigue hasta acá o no? ¿Está muy enredado? ¿No? Bien. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice que el Espíritu Santo les iba a enseñar todas las cosas? Bueno, evidentemente les iba a mostrar y les iba a hacer comprender a los apóstoles todo aquello que Jesús les había dicho, pero iba a extender ese entendimiento a las cosas que no necesariamente Jesús les había dicho, pero que sí estaban registradas en el Antiguo Testamento y que también habían sido inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y también dice la Escritura que el Espíritu Santo les va a recordar lo que Jesús ha dicho. Y este segundo aspecto que menciona Jesús respecto a la obra del Espíritu Santo tiene que ver específicamente con recordar la enseñanza clara de Jesús. Fíjense en esto. Juan 13:34, lo habíamos leído. Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. ¿Cuándo se dijo esto? Cuando Jesús estaba con sus discípulos en aquella noche, ¿cierto? ¿Quién deja registro de esto? El apóstol Juan. Y el apóstol Juan también escribe en otro versículo, capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Y escribe también la carta que es Primera de Juan, en un tiempo muy posterior a donde ocurrieron los hechos. Él escribe en Primera de Juan 3, 23 y 24. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué? ¿Qué dice? Que ¿quiénes nos amemos? Unos a otros. ¿Como Él? Espérense, ¿qué dijo Jesús esa noche cuando estuvo con ellos? Un mandamiento nuevo les doy. ¿Y qué está diciendo Juan después? Como 40 años después de eso, ¿qué está diciendo? Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a nosotros como Él nos ha mandado. Y Él dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Lo que está haciendo Juan en Primera de Juan es exponer lo mismo que Jesús había dicho. ¿Y quién ha venido a Juan a recordarle las palabras del Señor Jesús?
El Espíritu Santo. Por lo tanto, esa obra ayuda y ayudó a los autores del Nuevo Testamento a dejar registro fiel de todo lo que Jesús les enseñó y de todo lo que Jesús les había dicho. El establecimiento del mandamiento, el amor unos a otros como prueba de pertenencia a Cristo y la relación entre el amor y la obediencia como una muestra de estar en Cristo son recordatorios del Espíritu Santo a estos hombres a quienes el Señor les había precisamente prometido. ¿Qué les prometió Jesús? Que iba a venir el Espíritu y que ese Espíritu Santo les iba a enseñar todas las cosas y que aparte de enseñarles les iba a recordar las palabras de Jesús. Esa es parte de la obra del Espíritu Santo. Ahora, usted se puede preguntar, bueno, ¿qué para nosotros? ¿Podemos aplicar directamente ese texto para nosotros? Porque algunos agarramos vuelo rápido, ¿cierto? Y decimos, pero es que ahí dice que el Espíritu Santo le va a enseñar todas las cosas y le va a recordar todas las palabras, entonces a mí me va a enseñar todas las cosas. Y lo primero que tengo que decirles es, lamentablemente, no. Porque esa palabra no nos la dijo a nosotros directamente, sino que se la dijo ¿a quién? A los discípulos. Lo que hace Juan en el Evangelio es dejar registro de una conversación entre Jesús y sus discípulos. A ellos les está diciendo esto. Y eso es importante para nosotros. No porque nos prive de esta obra del Espíritu, sino porque nos ayuda a entender entonces cómo hoy día nosotros nos relacionamos con esta obra del Espíritu que es enseñar y recordar. Y en primer lugar, como le decía, estas palabras fueron hechas o dichas para los apóstoles. ¿Y qué hicieron los apóstoles con todo lo que el Espíritu les dijo? ¿Se lo guardaron para sí? ¿Qué hicieron ellos? Lo escribieron, pues, hermano. Ese es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la muestra del entendimiento, la revelación, la enseñanza del Espíritu dejada por escrito. ¿Para quiénes? Entonces indirectamente somos beneficiados con esta obra del Espíritu. En primer lugar, ¿por qué? Porque tenemos registro de lo que el Espíritu les mostró a ellos y ellos escribieron. Y los apóstoles no solo dejaron registro textual, sino que Pablo, Juan, Pedro desarrollan las ideas y le mostraban y le hablaban a la iglesia ampliándole los conceptos para que ellos pudieran entender. Entonces nosotros vamos ahí y estamos leyendo entonces el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. ¿Sí? Y esto, hermanos míos, sí o sí nos lleva entonces a atesorar la Biblia, las Sagradas Escrituras, como la fuente de revelación. El autor de Hebreos, que es un autor en el cual no hay consenso quién es, pero está en el Nuevo Testamento, nos dice Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres, ¿cómo les habló? ¿Por medio de quién? De los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por medio de quién? De su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Hermanos, ¿y cómo nosotros tenemos las palabras del Hijo si usted ni yo lo hemos escuchado? ¿Os lo hemos escuchado? ¿Por medio de quién entonces conocemos lo que el Hijo dijo? Por medio de las Escrituras. Es decir, que la fuente de revelación para nosotros hoy día es, o más bien no es otra, sino las Sagradas Escrituras. Y hago este énfasis, hermano, porque los apóstoles fueron muy diferentes en esto a nosotros. Porque ellos establecieron canon respecto a la revelación de Dios. Lo que ellos recibieron y lo que ellos escribieron es efectivamente la revelación de Dios sobre ciertos temas. Pero esa revelación cesó y se acabó con los apóstoles. Y lo que nosotros recibimos hoy día entonces es el entendimiento de los apóstoles. Pedro decía, y tenemos también la palabra profética más segura sobre la cual hacemos bien en estar firmes. ¿Cuál es esa palabra? Lo que se escribió, hermanos míos.
¿Lo vemos o no? Por lo tanto, ¿el Espíritu Santo tiene alguna función de enseñanza hoy día y de recordarnos a nosotros? Sí, no como los apóstoles, pero sí nos enseña. ¿Y nos va a enseñar a través de qué medio entonces? De la palabra de Dios escrita. ¿Cómo recordaríamos las palabras de Jesús si nunca las escuchamos? Las recordamos porque las tenemos por escrito, porque los hombres de Dios escribieron aquellas palabras. Entonces, ¿el Espíritu Santo nos puede recordar las palabras de Dios hoy día a nosotros? Sí, nos lo puede hacer. Pero eso va a estar anclado, hermanos míos, al entendimiento que nosotros tenemos o a lo que nosotros adquirimos de las Sagradas Escrituras. Está reflejado en eso. Hay testimonios maravillosos, tremendos, de cómo hay gente que se ha convertido. Hay un testimonio muy loco de una persona que se convirtió porque era bueno para fumar marihuana y las hojas de la Biblia o de los Nuevos Testamentos eran ideales para eso. Entonces aquel hombre tomaba una Biblia que le habían regalado, sacaba la Biblia, se hacía su tema, ¿cierto? Y en algún momento llegó a ese texto de Juan donde dice que de tal manera amó Dios a este mundo y lo leyó. Y la convicción del Espíritu Santo le trajo arrepentimiento y se convirtió. ¿Pasó solo? No. Pasó porque estuvo expuesto a la palabra de Dios. Y esto que parece sensible es importante, hermano, porque si de otra manera nosotros tendríamos que reconocer que el Espíritu Santo nos puede iluminar o revelar cosas que no están en la Biblia. Y eso es una herejía. El Espíritu no nos va a mostrar, ni nos va a revelar algo que no esté en la Escritura. Porque seguiríamos diciendo entonces que lo que nos ha mostrado tiene la autoridad de normar a la vida de la iglesia. Y eso no es así. Por lo tanto, separamos las experiencias personales a través de las cuales el Espíritu nos guía y nos da entendimiento de lo que ha venido a ser la revelación de Dios. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Cómo lo vemos en el Nuevo Testamento aplicado? Hechos 17, 10 y 11 dice: enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente, ¿qué? ¿Para qué escudriñaban las Escrituras? Para ver si era verdad lo que decían. Y aquí hay un tema de conceptos, que ellos entendían entonces, tal como lo ratificó Jesús, que las Escrituras del Antiguo Testamento eran verdaderamente la palabra de Dios inspirada y por lo tanto eran autoritativas para la vida de la iglesia. Pablo dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Cómo? ¿Cómo el hombre es equipado? ¿Cómo es perfeccionado? ¿Cómo es instruido en justicia? ¿Cómo es corregido? ¿Cómo es reprendido? ¿Cómo es enseñado? A través de la Escritura. Cuando ustedes leen el libro de los Hechos, en el capítulo 7, viene un capítulo muy hermoso. Porque estamos, después del derramamiento del Espíritu Santo, la promesa se cumplió, la iglesia se había formado, Pedro predica, la iglesia crece, hay necesidades, levantan diáconos, y uno de estos diáconos es Esteban. Y en el capítulo 7 se nos muestra que Esteban es amenazado por los fariseos. Y Esteban, estando amenazado, comienza a hablar un relato que es de alguna manera una síntesis de la historia de la redención. Si usted quiere entender quizás cómo ha venido esta línea, lea Hechos 7. Y él comienza a decir desde Abraham cómo Dios vino levantando un pueblo y cómo una promesa sustentó ese pueblo y cómo esto llegó al final a Jesús, quien es Dios encarnado, el Salvador de la humanidad. Y lo mataron. Pero él tuvo el entendimiento del Espíritu de todo el plan de redención y fue capaz de mirar hacia atrás, no solo como una historia contada por los padres de lo que la nación de Israel había vivido, sino que fue capaz de ver entonces a Cristo desde el inicio hasta su crucifixión y lo vio como el medio de salvación para los escogidos. ¿Lo vemos? Eso hace el Espíritu Santo con su iglesia. Y hoy día para nosotros el Espíritu Santo está presto a enseñarnos, a recordarnos y a ayudarnos a aplicar
la Biblia correctamente, porque es parte de la promesa que se extiende a nosotros. Hermanos míos, somos consolados, recibimos esperanza, somos fortalecidos en las dificultades. A veces somos reprendidos, recibimos sabiduría, la paz del Señor y tantas otras cosas por medio de la obra del Espíritu. Pero esta obra del Espíritu va acompañada siempre y de manera inseparable de las Sagradas Escrituras. Amén. Por lo tanto, ¿cómo nos animamos hoy día nosotros? Si queremos ver que el Espíritu obre en nuestras vidas y queremos ver esta enseñanza y tenemos hambre de conocer aquello que Dios ha establecido, lo primero que tenemos que hacer es meternos de cabeza en nuestras Biblias. Amén. Póngase en pie, por favor. Uno de los errores que ha cometido el movimiento evangélico moderno es que ha exaltado las emociones y las experiencias personales por sobre lo que la Biblia nos dice. Y eso a la larga induce al error, genera daño y deshonra a Cristo. Pero vemos la obra del Espíritu viva, ferviente en la iglesia del Señor hasta el día de hoy, avivando los corazones, motivándonos a amar y servir al Señor, maravillándonos con la persona de Cristo, exaltándole delante de nosotros, moviéndonos al accionar, a amar, a cuidar, a gastarnos nosotros por la gloria de Cristo y por amor a lo que Él ha hecho. Esa obra del Espíritu sigue viva hoy día en medio de la iglesia, hermanos. Pero va a estar acompañada, como se lo decía, sí o sí, por la Escritura, por lo que la misma Biblia nos dice. Y yo les quiero desafiar, hermanos, hoy día, así como me desafío a mí mismo, a que veamos a Dios en la Escritura. A que si alguno está cansado, efectivamente puede recibir consuelo por medio de la iglesia, de los hermanos, donde habita Dios, ¿no? Pero también puede recibir ese consuelo por medio de la lectura de la Escritura. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Tesalónica, quizá uno de los textos más conocidos para nosotros, en medio de cuando alguien fallece, él les dice: hermanos, no quiero que ignoren acerca de las cosas que van a venir, porque el mismo Señor en algún momento va a venir en las nubes, ¿cierto? Y los muertos van a resucitar y se van a encontrar con Él, y los que estemos vivos nos vamos a juntar con Él y debemos estar con el Señor. ¿Qué está haciendo eso? ¿Está alentando nuestros corazones o no? Nos está mostrando que aunque el escenario parezca difícil, hay una salida. Pero esa salida nos es revelada, nos es mostrada a través de la Escritura, y el Espíritu Santo entonces se encarga de bajar eso de nuestro entendimiento a nuestro corazón y viene convicción. Y entonces tenemos paz. ¿Sabe cómo le decían a los cristianos del primer siglo? Era el pueblo del libro. Ese era el pueblo cristiano. Y no podemos vivir nuestra herencia de fe lejos de lo que la Biblia dice, por muchas ideas que tengamos. Cómo criar, se nos dice en la Biblia. Cómo ser esposo y esposa, se nos dice en la Biblia. Cómo acompañarnos, se nos dice en la Biblia. Cómo ser íntegros, se nos dice en la Biblia, hermanos. Y si tenemos problemas con lo que está escrito para entenderlo, entonces mayor es el desafío a que oremos pidiendo la enseñanza del Espíritu Santo. Porque esa promesa está para nosotros hoy día y está ligada a la Escritura. Amén. Oremos al Señor entonces. Señor, te damos gracias por tu fidelidad y tu misericordia, Señor. Yo te alabo, te doy gracias, Señor, porque nos dejaste testimonio en la Escritura, Señor. Porque podemos abrir la Biblia, Señor, y verte a ti. Porque nuestros ojos hoy día no han visto al Salvador, eso es cierto, Señor. Pero aunque no te hayamos visto, Señor, vemos tus proezas, tus milagros, tu amor, tu enseñanza. Y nuestro corazón es maravillado por eso, Señor. Te damos gracias, Señor, porque no hemos puesto ni un pie en el cielo. Pero creemos fervientemente, Señor, que tus promesas son verdaderas. Te damos gracias, Señor, porque en medio del desánimo, de las luchas y las tribulaciones que vivimos, sabemos, Señor, por medio de la Escritura, que tú has de sostener a tu iglesia.
Y como bien dice la Escritura, las puertas del Hades no pueden prevalecer, Señor. Ni hay nadie que se levante que vaya a destruir tu iglesia, porque es tuya, Señor. Te damos gracias, Señor, porque recibimos consuelo, esperanza, fortaleza, ánimo, Señor, porque somos reprendidos, redarguidos, enseñados, instruidos, Señor, por el Espíritu de Dios en nosotros cuando nos acercamos a la Escritura. Así que te pedimos, Señor, hoy día que nos ayudes a ser este pueblo del libro, Señor. Que nos ayudes a sumergirnos en la Escritura, Señor. Y que por medio del Espíritu Santo seamos capaces de comprender tus maravillas, Señor. Y de aplicarlas entonces a nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ignorar la obra silenciosa del Espíritu en nosotros. A darte gracias, Señor, por tanta revelación y por tanto entendimiento que tú nos has mostrado a través de la Escritura, Señor. Guía nuestras vidas, dirígenos, Señor. Que tu Espíritu Santo esta semana nos recuerde, Señor, todo lo que hemos leído de tu palabra, todo lo que hemos estudiado, Señor. Vuélvenos a las palabras de Jesús para que seamos transformados, Señor, y para que podamos glorificarte en todas las cosas y entonces también disfrutemos la vida que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, mis hermanos.